Amigos, amigas, muy buenas noches. Hoy estamos en un nuevo programa de Sin Daños de Terceros, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias este 11 de marzo del 2025, un 2025 que pues ha estado plagado de situaciones que ya no sé si deben horrorizarnos o deben mantenernos cerca de la realidad. La noticia que sucedió esta semana, que ahorita vamos a platicar, me ha parecido una noticia que no debe pasar desapercibida para todos nosotros, sobre todo por la forma en cómo hoy en este país se juega incluso con los sueños de los jóvenes, con los sueños de las personas que están ahí tratando de superarse, tratando de salir adelante y sobre todo intentando ser alguien en un mundo que desafortunadamente a veces le da la espalda a muchos más y le sigue poniendo pues muchísimas, pues ya no sé si llamarlo pruebas, porque no son pruebas, son situaciones muy muy complicadas. Hoy vamos a hablar de todo esto que está pasando ahí en Tejuchitlán, ahí en Jalisco. Le sugiero que si es usted una persona pues que probablemente no esté muy familiarizada con el asunto y que se impresione muy fácilmente, pues le recomiendo que tenga discreción. También si obviamente es algo que es un tema que no le pueda a usted agradar demasiado, pues también le pido que tenga discreción en el asunto, porque es algo que está sucediendo en este país y que nos debe preocupar a todos, insisto, a todos los mexicanos. Hoy vamos a hablar de Tegucigalpa, el nuevo infierno de México. Mi nombre es Ede López, bienvenidos a Sin Daños de Terceros. Fíjese, cuando escuché la noticia de lo que pasaba ahí en Tegucigalpa, vinieron a mí muchas interrogantes, muchas cosas a la mente, en donde me ponía yo a pensar que nadie vio nada, nadie se enteró de que existían ahí situaciones pues fuera de todo lo que es la lógica de un país democrático, un país civilizado. Nadie se enteró, nadie escuchó nada. Pero también me pongo a pensar en que vivimos en un país en donde estamos inmersos en el terror. Estamos inmersos en una barbarie en donde tenemos miedo incluso de opinar. Y tenemos miedo también incluso de estar pues cerca de situaciones que puedan provocarnos una situación de muerte a nosotros y a nuestras familias. Y cuando escuché por la mañana las declaraciones de los colectivos de búsqueda de todo lo que estaba pasando ahí en Tegucigalpa, recordé algo que leí hace muchos años y que a mí en lo particular me marcó desde hace más de 20 años que lo leí, y me pareció algo
muy, muy, muy alarmante. Este fragmento que les voy a leer es el fragmento de Anatoly Shafiro. Es un fragmento de uno de los soldados que entró, o fue de los primeros soldados que entró a Auschwitz, ahí en los campos de concentración alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Dice que ellos entraron gritando: somos el ejército soviético, quedan liberados del dominio alemán. Esto dijo Anatoly Shafiro al momento de entrar a Auschwitz. Él era un ucraniano a cargo de una patrulla de soldados soviéticos. Fue el primer hombre en entrar a Auschwitz. Fue el primer hombre en que se dio cuenta de todo este horror. Cuando entró ahí a este campo de concentración, lo que vio fue una barbarie. Era el 27 de enero de 1945, el fin del horror, la Segunda Guerra Mundial. Vio decenas de miles de seres que conservaban todavía un ápice de personas. Eran espectros envueltos en harapos, esqueléticos, con miradas sin vida, que se encontraban deambulando en la nieve, con una hambruna feroz. Los pocos que hablaban lo hicieron en una desmedida variedad de lenguas que ayudaba a aumentar el pavor. Los sobrevivientes de ese lugar eran una interminable e infame Torre de Babel. Así lo describió ese hombre. Algunos de los sobrevivientes se acercaban a los soldados y atinaban a tocar la estrella roja de su uniforme. Necesitaban cerciorarse de que no estaban alucinando. Tenían que palpar la realidad. Alguien había llegado a rescatarlos. Alguien había llegado a rescatarlos de ese infierno. Ese infierno, según lo dice Anatoly Shafiro, es un infierno insoportable. El olor se percibía a distancia. El dolor era físico, era sólido. Era una trompada en la cara, como un mar helado que no permitía que nadie pasara en él más de 5 minutos. Ese hedor de cadáveres, excremento y alimentos putrefactos de suciedad invadió el olor y se combinó con el olor a muerte. La pestilencia provocó que varios soldados rusos, que son o están caracterizados por ser soldados muy fuertes, escaparon de esa realidad. La guerra los había curtido a ser prácticamente un témpano de hielo, pero lo visto en ese lugar había extendido sus umbrales de dolor y asco. Estaban presenciando un pasaje inhumano. Estaban recorriendo literalmente los pasillos del infierno. Este paisaje inhumano que estaban recorriendo estos soldados era inimaginable. Meyer Levin, un periodista que acompañaba a las tropas norteamericanas, escribió meses después, luego de ingresar a otro campo de concentración en Dachau, dijo: lo sabíamos. El mundo había escuchado hablar de estos lugares, pero hasta ahora nadie lo había visto con los propios ojos. Fue como si al fin penetráramos en el lado oscuro del corazón, en el lado más despreciable de un corazón maléfico. Y eso sucedía en aquel lejano campo de guerra allá en Auschwitz, en Alemania. Es un lugar en donde existen muchas historias, también existen muchos libros, muchas películas, muchas series, y ha existido una cantidad exorbitante de versiones de este tipo de situaciones. Alemania se encuentra avergonzada con el mundo por todas estas situaciones. De hecho, cualquier persona que se atreviese a hacer una broma acerca de todo este tipo de situaciones puede ser incluso enviada a la cárcel. Pero Alemania, manchado por la historia y la sangre, se encuentra muy lejos del México que hoy vivimos todos los mexicanos. Y hoy en México, aunque parezca
interesante. En pleno siglo XXI estamos replicando de una forma muy interesante y desesperanzadora lo sucedido en Auschwitz. Y es que me parece increíble todo lo que hemos escuchado y hemos visto y hemos leído en estas últimas 72 horas. Es increíble cómo existe una verdadera forma de concebir una realidad. Durante la guerra contra el narcotráfico en México existe una cantidad desconocida de estos campos de concentración, aunque pensemos que no. El señor Trump vino pues a hacer prácticamente lo que ninguna administración quiso hacer, y ahorita les voy a platicar por qué. Vino a empujar a las autoridades mexicanas a darse cuenta, de una forma paradójica, que todos estos lugares existían. Y estos campos de concentración o de entrenamiento, como ustedes gusten llamarles, se dedican a entrenar, a torturar, a asesinar a decenas de jóvenes que buscan un mejor futuro y que son engañados para cambiar de lugar de domicilio y que son secuestrados literalmente y obligados a formar parte de las filas del crimen organizado en México. Un crimen organizado que cada vez, en cada momento, nos da una nueva escala de horror, una nueva escala de, no sé si llamarlo fantasía morbosa, no sé si llamarlo así, pero estos jóvenes solamente buscaban un mejor lugar donde vivir, un mejor destino, y se encontraron con el horror. Pero fíjense, desde el auge de los Zetas, aquí en Veracruz, los grupos del crimen organizado establecieron campamentos de entrenamiento. Estos campamentos de entrenamiento eran muy bien conocidos por las personalidades que teníamos como gobernantes en ese momento: Fidel Herrera, Javier Duarte, incluso el mismo Miguel Ángel Yunes. Las autoridades se hacían, obviamente, hacían oídos ciegos y sordos. Y las autoridades localizaron en predios en Tamaulipas y en Veracruz más de 400 cuerpos. El narcotráfico ha utilizado este tipo de actividades de campos de entrenamiento o de exterminio de forma regular y lo hace desde hace muchos años. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, el Cártel de Juárez tenía una especie de bodega donde fueron encontrados varios cuerpos que fueron víctimas en ese momento de la furia del señor Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Este señor, según lo que dicen las personas que estuvieron en su momento en este tipo de actividades, comenta que los mandaba a asesinar y los apilaba como si fueran pues carne humana, colocada como si fueran literalmente desperdicio. En los años 90 el FBI, en colaboración con la PGR, en ese momento encontró cerca de más de 100 personas desaparecidas entre 1994 y 1996. Esto sucedió en varios ranchos alrededor de la frontera con los Estados Unidos. Esto en colaboración en materia forense con las autoridades estadounidenses. Pero la DEA encontró algo mucho peor. Encontró estos campos de exterminio que desde ese momento se convertían en una forma de eliminar tanto a secuaces como a personas que eran rivales, miembros de la policía, miembros de la DEA, del FBI. Incluso existían estos famosos mitos en donde la gente o las personas eran trepadas a un helicóptero y eran lanzadas desde el helicóptero hasta donde alturas impresionantes y eran lanzados vivos para ser eliminados. Pero la guerra contra el narcotráfico, más allá de lo que digan que empezó con Calderón, lleva muchísimos años, y otro de los casos de terror
sucedió en La Bartolina, un centro de exterminio del Cártel del Golfo que utilizó entre 2009 y 2016. Este está ubicado en Matamoros, Tamaulipas, a 42 minutos de Brownsville, Texas, y la existencia de ella fue revelada tras la detención del narcotraficante identificado como el Ciclón 40 o comandante comandante Philly. Este sujeto, de nombre Caudillo Salinas, impuso durante varios días el terror en la población. Cadáveres decapitados, cuerpos colgados, torturados, secuestros, ejecuciones. Todo eso se realizaba en un rancho de su propiedad. La carrera criminal de este hombre, el Ciclón 40, acabó en 2016 cuando fue detenido y extraditado a los Estados Unidos. La DEA entregó la información a cambio de su libertad. Una de las revelaciones fue esa, La Bartolina, un lugar que solamente sirvió como intercambio de información y ahí se quedó, sin más ni más. Se estima que la mayoría de las víctimas de ahí, de La Bartolina, correspondían a migrantes, ya sea de otros países o del interior de la República Mexicana. Otra vez, el crimen haciendo mercadeo con las esperanzas de la gente. Cabe recordar que se suspendió la búsqueda de más cuerpos en el lugar porque, de una forma extraña, el personal de la Fiscalía General de la República en ese momento fue amenazado por un grupo armado y ya no se retomó en ningún momento hasta la fecha ningún tipo de investigación de los más de 600 cuerpos que, según este señor, el Ciclón 40 dice que existían ahí en La Bartolina. Lo más interesante de todo esto son las cifras que han estado pasando alrededor de todas estas situaciones de los desaparecidos. Y miren, aquí les voy a dar unos breves datos. Por ejemplo, en el 2024, a mayo del 2016, teníamos 114,089 personas. Y la desaparición de personas en México llegó a ser de más de 100,000, cifra que aumentó del 2023 al 2024 en 7.3%. Los estados que tienen más desaparecidos son Jalisco, Tamaulipas, el Estado de México, Veracruz, Nuevo León y Sinaloa, ocupando los primeros 5 lugares. Y en último lugar de esta decena trágica es Baja California. Los 5 estados que tienen esta concentración tienen más de 14,000 personas desaparecidas. El 48% de estas personas se encuentran concentradas en 5 estados. El porcentaje de aumento de casos del 2023 al 2024 se dio en 11 estados, siendo Tabasco el que tiene más personas desaparecidas con el 83%, y después de ahí siguen Quintana Roo, Hidalgo y Durango. Hay un ligero porcentaje también de disminución. En Coahuila, por ejemplo, tenemos menos 2.78% de personas desaparecidas. Estos datos que les estoy hablando son del 2024. Y aquí viene el dato más triste de todos. La distribución por rango de edad de personas desaparecidas en 2024 se acerca entre personas de 15 y 19 años a personas de 25 y 29 años. Jóvenes que, insisto, buscan una mejor calidad de vida. Y si podemos seguir hablando de las cuestiones que hablan de las desapariciones, Irma Leticia Santiago, que es la fundadora del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León, aseguró que en estos sitios de exterminio, donde se han encontrado más de 200,000 fragmentos humanos, hay por lo menos otros 103 lugares que ellos ya llegaron a encontrar, pero que las autoridades no quieren llegar ahí porque simplemente no existen averiguaciones, no existen situaciones que puedan ayudarle a la autoridad a llegar ahí, o simplemente porque no quieren.
Esa es la realidad. La cantidad de fragmentos que han llegado a encontrar en ciertos lugares ha llegado a ser incontable. Ella misma dice que ha desenterrado a más de 400 personas. Y venimos a la realidad de un México triste, un México desafortunado y un México que estos 3 días, estas últimas 72 horas, a mí en lo particular me ha tenido con el corazón en la mano. Fíjense, en los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron un promedio de 40 desapariciones cada día. Significa un aumento del 60% en comparación del sexenio de Felipe Calderón, de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?, que tenía un promedio de 25 víctimas diarias. Del 1 de octubre del 2024, cuando Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de México, al 8 de enero del 2025, desaparecieron un total de 4.010 personas en el país. Esto de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En la administración de AMLO se reportaron un promedio de 1.07 desapariciones por hora, mientras que en el arranque de Sheinbaum la cifra aumentó a 1.64 desapariciones por hora. Esto, insisto, son cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Las cifras evidencian que ha habido un repunte de este delito. Del 2019 al 2022 la cantidad de víctimas se mantuvo entre 8.000 y 8.600. En el 2023 aumentaron a 10.283 y en el 2024 se cerró el año con un número de desapariciones de 13.667 personas. Esto equivale a un aumento del 32%, hasta que llegamos a la lamentable cifra de más de 100.000 personas desaparecidas en este país. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco halló este rancho en Teuchitlán. Este se encuentra aproximadamente a 1 hora de Guadalajara, más o menos, ¿qué les parece? Como de aquí a Cardel, de Jalapa a Cardel, una zona en donde había varias edificaciones alrededor. Un rancho que no se encuentra en lo más recóndito de la sierra, es un rancho incluso que se encuentra a pie de carretera. Pues este centro de adiestramiento clandestino, o también un centro de exterminio, fue localizado gracias a la denuncia de un joven que logró escapar y relatar todo lo que vivía en ese lugar, y que ahorita me voy a, lamentablemente, a decirles qué es lo que sucedía. El lugar, o dentro de ese lugar llamado Rancho Izaguirre, el colectivo, junto con la Guardia Nacional, encontraron hornos crematorios, más de 200 prendas de ropa, droga espolvoreada en varios rincones del lugar, mochilas, libretas, zapatos, billeteras, identificaciones, cadenas. De hecho, una madre, al ver el en vivo que en su página de Facebook este colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hizo, logró localizar a su hija, que tenía muchos años desaparecida. Indira Navarro, líder de este colectivo, dice que obviamente no pueden dar pues información sobre quién fue el que dio toda la información de esto, pues por obvias razones, ¿no? Pero este lugar es utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es un centro de aglutinamiento de cientos de jóvenes que asistían con engaños por un empleo, y que este empleo o estos anuncios de empleo eran remunerados o sí estaban siendo publicitados que iban a ser remunerados de una forma legal, pero no sabían que iban a ser entrenados para convertirse en parte de las células criminales del cártel en todo el territorio nacional. Y saben que aquí me vino una disyuntiva al escuchar todo esto. Me pareció muy triste que cuando vemos que pasan este tipo de cosas en donde dos grupos criminales se enfrentan y vemos la muerte, el dolor,
lo primero que pensamos es que, bueno, se lo merecen por estar metidos ahí, pero hoy en este país creo que tenemos que cambiar de nuevo la mentalidad y pensar en que probablemente esos jóvenes que perdieron la vida en esos enfrentamientos, o esas personas que pierden la vida en esos enfrentamientos, no son más que parte de un programa de profesionalización a fuerza para poder ser parte de una organización en la cual ellos no querían participar. Fíjense la disyuntiva de todo esto, es bien interesante, triste, complicado pensar que este tipo de cosas pasan en este país. Indira Navarro dice que llegando al lugar, bueno, el sobreviviente le comentó que llegando al lugar les avisaban que un vehículo los iba a recoger, los subían a este vehículo, los despojaban de todas sus pertenencias, únicamente les permitían comunicarse con sus familiares y comunicarles que, pues decirles que ya habían llegado al lugar donde tenían que llegar, y les vendaban los ojos. Hacían un recorrido aproximadamente de 1 hora, arribaban a este centro de reclutamiento ahí en Tegucitlán, y dentro del rancho acordaban o acomodaban a los jóvenes en filas, se les asignaba un apodo, nunca se les hablaba por su nombre, literalmente perdían todo, perdían desde la vida hasta la identidad, les quitaban la identidad y les ponían un apodo. Eran 200 personas, según esta persona llegó a contar 200 personas, e incluso llegaban contingentes también con algunas personas con niños. Navarro relata que en esta primera fase todos los reclutados eran sometidos a entrenamientos físicos extremos, pasar a través de llantas de autos en llamas, simulaciones de combate, todas con bombas de gocha, pecho tierras, pasar a través de un pecho tierra, a través de un alambre, laberintos a oscuras, obviamente con situaciones vejantes. Y si cualquiera de los jóvenes se quejaba o tenía la intención de quejarse o caían en el intento, eran asesinados. Durante la noche dormían en un cuarto con techo de lámina, no en un cuarto, no estoy siendo muy benévolo, dormían en una galera con un techo de lámina, una lona solamente en el suelo y una cobija para 10 personas. Literalmente lo que este joven narró es que dormían como taquitos, como si fueran taquitos, todos juntos dormían abrazados prácticamente. El joven también narra que en muchas ocasiones patrullas estatales llevaban también a jóvenes al lugar y que muchos elementos de ese lugar estaban familiarizados con el personal de esta zona de exterminio. Este sobreviviente relató que hubo muchas mujeres que eran reclutadas, muchas de ellas entre 19 y 25 años, y eran tratadas de una peor manera. Muchas de ellas eran abusadas sexualmente, y aparte de ser abusadas sexualmente eran obligadas a cubrir con el entrenamiento que tenían que realizar, si no eran asesinadas. Casi ninguna lograba completar el entrenamiento inicial. Los cuerpos de los reclutados que eran asesinados eran llevados a un cuarto que le llamaban la carnicería, donde ellos mismos desmembraban a las personas para colocarlas en los hornos crematorios clandestinos. Esto lo hacían haciendo camas con piedras y ladrillos, y echaban gasolina, quemaban los cuerpos. Ese horno se ocupaba varias veces al día porque los jóvenes no paraban de llegar al lugar. Pero en ocasiones, solo por diversión, herían de muerte a alguna persona, ya sea que les cayera mal o cualquier situación, y los lanzaban a los cerdos para que literalmente fueran devorados vivos
por horas o estuvieran muriendo lentamente en un chiquero. 30 días duraba este infierno y si sobrevivían los mandaban a la siguiente fase, que era la guerrilla, que eran las que estaban también en otros centros, estaban en las colindancias en los estados de Zacatecas y Michoacán. Si librabas esta parte, te mandaban a este segundo nivel que era llamado la escuelita, donde el entrenamiento ya era supervisado por exmilitares mexicanos y caiviles. Este entrenamiento era más difícil y especializado también porque era de grado militar. De acuerdo con las declaraciones de la víctima, estos reclutados sobrevivían al segundo nivel o que sobrevivían al segundo nivel eran enviados con los jefes a las sierras colindantes del lugar, y la forma en cómo él escapó es que de todos esos 200 personas que llegaban, solamente sobrevivían 30. Y si mataban al cabecilla del lugar, como fue la forma como él arregló o se pudo zafar de toda esta situación, pues fue porque asesinaron al jefe de la célula donde él fue, y pues fue la única forma en que pudo escapar. Navarro dijo también que en este centro de reclutamiento funcionó durante más de 3 años, que incluso las autoridades de la administración anterior de Pablo Lemos estuvieron incluso en el lugar, porque estuvieron indagando qué era lo que sucedía en ese lugar, pero así como llegaron se fueron, no hicieron absolutamente nada, siendo que el colectivo cuando llegó observó que había muchas cantidades de zapatos, de ropa, de maletas, de identificaciones, y ahí me remonto un poco a lo que les comenté al principio de Auschwitz. Nadie olía la muerte, nadie podía oler todo lo que sucedía alrededor de ese lugar, nadie escuchaba los disparos, nadie veía el humo, nadie veía nada. Vivimos en un país de ciegos, sordos y al parecer locos. Este lugar tuvo una rotación constante y una cantidad incalculable de personas calcinadas. Hasta el momento llevan 3 toneladas de lo que son pues pedazos de cuerpos. De acuerdo con los informes, las autoridades municipales de las administraciones pasadas, como se los dije, ya sabían qué pasaba en este predio. Bajo la frase "contra el horror y el infierno", los colectivos de madres buscadoras y activistas lanzaron la convocatoria para realizar un luto nacional, y creo que lo merecen. Más de 100,000 desaparecidos en este país lo merecen. Pero ¿qué tal se encontraron con un festival en el Zócalo donde un gobierno inoperante celebró una victoria pírrica contra un enemigo tan cambiante como lo es también el crimen organizado en México? Este día de luto nacional se va a realizar el 15 de marzo del 2025. Es un día en donde se pretende hacer una vigilia en el Zócalo de la Ciudad de México, donde, claro, obviamente, pues no se va a desembolsar dinero para llevar camiones, para llevar acarreados, para amenazar a trabajadores de gobierno para asistir ahí a esa vigilia. No se va a amenazar a nadie para ir ahí, para estar de luto por todos estos desaparecidos y ver cómo nuestra bandera nacional ondea con esos hermosos colores que tiene, para ver precisamente cómo nos hemos convertido en un país que camina en una gran, enorme, sangrante y desgastante fosa clandestina.
Juchitlán, el nuevo infierno de México. Mi nombre es Eloy López. Nos vemos en el próximo programa de 100 años a terceros. Hasta la próxima.